Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el porqué de las noticias, como siempre, para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Y hoy, en edición especial, hoy estaremos hablando sobre lo acontecido en el Líbano. Y para empezar, comparto una noticia que nos va a servir para el análisis, porque expertos de la Organización de Naciones Unidas han condenado la manipulación maliciosa de miles de dispositivos electrónicos en el Líbano y también en Siria. Y estos expertos califican las acciones como violaciones graves del derecho internacional que podrían equivaler a crímenes de guerra. Mediante un comunicado, varios relatores del organismo indicaron que cometer actos violentos con el propósito de infundir terror en la población civil, ya sea para intimidarla o disuadirla de respaldar a un adversario, constituye también un crimen de guerra. Además, los relatores de la ONU exigieron una investigación independiente para establecer la verdad y responsabilizar a los perpetradores. Según el texto de este comunicado, el derecho internacional prohíbe el uso de armas ocultas o disfrazadas de objetos portátiles aparentemente inofensivos cuando están especialmente diseñadas y construidas con explosivos. Vamos a ver qué ha sucedido en el Líbano, porque también el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, ha prometido una dura respuesta al régimen de Israel y ha asegurado que estos recientes actos terroristas de ellos allí en el Líbano no lograron su objetivo. Por el contrario, según Nasrallah, esto propicia el incremento de su preparación y de su unidad. Hay que reiterar que el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, ha prometido una dura respuesta a Israel, asegurándoles que estos actos terroristas de los sionistas no logran el objetivo. Seyed Hassan Nasrallah, secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, afirma que los recientes ciberataques masivos del régimen de Israel contra su país fueron una declaración de guerra, calificándolos de un golpe contra la humanidad y un crimen sin precedentes en la historia del conflicto con el enemigo israelí. Este ataque fue una violación de todas las reglas y las leyes. Israel cruzó todas las líneas rojas. Fue un ataque terrorista masivo, un genocidio, una masacre, un crimen de guerra que equivale a una declaración de guerra. La intención deliberada de Israel fue matar a 5.000 personas en cuestión de minutos. El enemigo hizo estallar dispositivos no militares que son usados por muchos sectores de la sociedad y así matar a muchas personas, entre ellas mujeres, niños y civiles. Nasrallah arremetió contra Occidente por brindar todo el apoyo tecnológico al régimen de Israel y llevar a cabo este tipo de crímenes. Recalcó que con estas operaciones terroristas, los sionistas buscan disuadir a la resistencia libanesa de continuar sus operaciones contra Israel en solidaridad con los palestinos, un objetivo que, según el líder de Hezbollah, nunca lo lograrán. Aseguramos a Netanyahu, Galán y al ejército israelí que el frente libanés no dejará de apoyar a la nación palestina hasta que se detenga la guerra contra la Franja de Gaza. Uno de los frentes con más presión sobre el régimen sionista es el frente libanés. Hago hincapié en que nunca podrán devolver a los sionistas desplazados del norte de Palestina ocupada si no detienen la guerra contra Gaza y sus agresiones contra Cisjordania. En otra parte de sus declaraciones, el líder libanés prometió una respuesta a Israel. Advirtió que los sionistas pagarán un alto precio por sus recientes operaciones terroristas. Por lo que habéis hecho los días martes y miércoles pagaréis un alto precio, recibiréis un castigo justo. Será un ajuste de cuentas duro y aplastante. No hablaré del momento y el lugar específicos para responder al enemigo. Estamos en la parte más precisa, sensible y profunda de la batalla. El fin de la guerra conllevará a la derrota del enemigo y la gran victoria para la resistencia. Para concluir, Nasrallah señaló que el objetivo del enemigo con las recientes explosiones era golpear la estructura y el mando de Hezbollah y crear confusión entre sus miembros. Sin embargo, aseguró que este objetivo no se logró ni por un momento. Incluso por el contrario, aumentó su preparación y la unidad, y manifestó que los sacrificios y la sangre de los mártires los hará más fuertes.
Vamos a conversar sobre el tema hoy con dos analistas, Tadeo Ezequiel Castiglioni, periodista, él, como siempre, dispuesto a conversar, y Nicola Hadwa, analista internacional. Saludos a ambos. ¿Qué tal, Nicola? Gusto saludarte, Jaime, un agrado estar con ustedes. Gracias. Tadeo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un enorme placer como siempre compartir análisis y también con un gran amigo como es Nicola Hadwa. Voy a comenzar con Nicola, ¿qué te parece? Por respeto a los años. Nicola, atendiendo a la historia del conflicto del Líbano, de ese conflicto entre el Líbano e Israel, que no es de ahora, ¿en qué punto realmente está en estos momentos? Mira, perdón, antes que nada saludar a Tadeo, disculpa Tadeo, un gusto saludarte, un agrado. El conflicto está en una situación bastante compleja porque en este momento son momentos de definiciones bastante complejas. Por un lado, el régimen sionista quisiera detener el Frente Norte, pacificarlo, por así decir, para poder centrarse con todas sus fuerzas sobre Gaza. Sin embargo, ni la concentración en Gaza ni en la concentración en el norte será posible en la misma medida que ambos frentes se encuentren abiertos. Y también hay que ir bastante más allá, y diría yo que la posibilidad de abrir el frente del Golán también es una situación bastante plausible, de modo que si se abre el frente del Golán y además se intensifica la guerra en Cisjordania, el Estado sionista va a haber una situación muy compleja, diría yo, sería un punto de inflexión bastante serio para ellos. De modo que lo que están haciendo a través de este tipo de acciones inmorales, y voy a decir por qué inmoral, porque es el único ejército que para matar a una persona es capaz de bombardear un edificio que está lleno de civiles. O sea, cero ética, cero control de su criminalidad, cero control de los psicópatas que dirigen el Estado infanticida. De modo que en este caso la agresión contra el pueblo libanés, porque esto no es una agresión solamente contra Hezbollah, es una agresión contra el pueblo libanés. Esto va a traer repercusiones muy graves, Jaime, porque va a haber un incremento en la lucha más allá de lo que esperan los sionistas, Jaime. Gracias, Nicola. Seguiremos hablando en breve sobre esto. Tadeo, Nasrallah decía que los objetivos no los había cumplido Israel. Sin embargo, pregunto, ¿qué objetivos crees tú que perseguía el régimen sionista con estos atentados terroristas que involucraba también a la población civil? Creo que es de destacar el gran discurso que tuvo hoy Hassan Nasrallah, en los cuales se mostró una gran serenidad y una gran estrategia en todo este contexto, y en sus palabras fue bastante claro qué es lo que buscaba la entidad sionista. Primero que nada buscaba realizar un ataque de terrorista, que fue lo que sucedió, y que lo que se buscaba, tratar de sembrar el terror en la población civil. Esto no se logró porque el coraje y la valentía que tiene el noble pueblo del Líbano no es comparable con las atrocidades que hace la entidad sionista. Además de esto, se buscaba desmoralizar a la fuerza del Hezbollah, desmoralizar al eje de la resistencia, y esto tampoco se logró. Y el objetivo principal, que si era eliminar a 5.000 personas a través de un minuto para el otro, tampoco se ha logrado, por lo cual vemos que esto en realidad demuestra una gran desesperación por parte de la entidad sionista, que ha utilizado una carta que tenía escondida, dio un duro golpe, pero ha demostrado su desesperación en estos momentos en los cuales busca abrir un nuevo frente. Y como lo mencionaba Nicola, no puede contra el frente de Gaza, no pudo con la situación que se les desbordó en Cisjordania, que también escaló peligrosamente. Está tratando de contener al eje de la resistencia contra el Hezbollah en el norte, en el sur del Líbano. No puede contra Yemen. Está en un momento que está totalmente colapsado, por lo cual su estrategia lo ha arrinconado a seguir métodos terroristas en contra de la población civil, en
en contra de toda legislación internacional, y esto claramente demuestra que la entidad sionista en sí misma está jugando sus últimas cartas en el medio de una desesperación apabullante por no lograr sus objetivos. Recordemos que el derecho internacional prohíbe el uso de armas ocultas o disfrazadas de objetos portátiles aparentemente inofensivos cuando están especialmente diseñadas y construidas con explosivos. Más claro no puede ser. Esto se ajusta tal cual a lo que ha sucedido en el Líbano. Y hoy también expertos de Naciones Unidas estaban hablando que cometer estos actos violentos con el propósito de infundir terror en la población civil, ya sea para intimidarla o para disuadirla de respaldar a un adversario, constituye también un crimen de guerra. Nicola, ¿se juzgará por los hechos así a Israel o también tendrá cómplices en estos atentados? No, el Estado criminal infanticida de Israel no tiene ninguna posibilidad de llevar a cabo sus constantes crímenes si no es con el apoyo irrestricto de Occidente, principalmente de Estados Unidos y los dos perritos falderos europeos que son Reino Unido y Francia. Ese trío de criminales compulsivos que apoyan permanentemente a los infanticidas son los que hacen de que el Estado sionista se vea estimulado a cometer este tipo de crímenes, que no son primera vez, Jaime. Sí. No nos olvidemos cuando en Gaza, en una situación anterior, y en Cisjordania, tiró juguetes para niños que estaban cargados con explosivos. O sea, ya había hecho esto, ya lo hizo con anterioridad. Y cuando tú tiras juguetes cargados con explosivos con la clara intención de matar niños chicos, evidentemente que buscan derrotar psicológicamente a la población. Pero eso constituye un crimen de lesa humanidad, porque hay una deliberada acción premeditada para matar niños, como lo hacen en Gaza. Ellos deliberadamente matan niños en este momento y deliberadamente matan mujeres. Es el Estado sionista, que son criminales absolutamente psicópatas, pero tolerados bajo un Occidente que hace de ciego, sordo, mudo, y que les permite llevar a cabo este tipo de crímenes. Esto que acaba de hacer es absolutamente un crimen de lesa humanidad, pero no va a ocurrir nada, Jaime, no va a ocurrir nada, porque mientras la Corte Internacional de Justicia saca una orden de detención en contra de Netanyahu, ese criminal compulsivo va a Estados Unidos sin que nadie lo detenga, y más aún, le permiten hablar en el Parlamento y lo aplauden. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que claro, hay instituciones que no funcionan, y aquí es la humanidad organizada la que tiene que buscar la respuesta, porque si las organizaciones de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, el Comité de Seguridad y todos los organismos internacionales para regular no funcionan, la notificación que le hacen al mundo es una sola, Jaime: ármate, porque si no te van a pasar por encima. Antes de continuar dialogando con ustedes dos, vamos a revisar la agenda informativa, vamos a repasar los hechos y los acontecimientos. Han aumentado a 37 ya los muertos por la explosión de miles de dispositivos de comunicación en el Líbano. Es una masacre atribuida a Israel. Mientras, las autoridades libanesas prometen un castigo inevitable a Tel Aviv, varios líderes políticos del mundo también condenan el atroz crimen cometido por la entidad sionista y su terrorismo sistemático en la región. Revisemos más detalles y a la vuelta seguimos dialogando con nuestros invitados. Este jueves, en Beirut, la capital libanesa, se llevó a cabo el funeral de algunos de los mártires a causa de estas explosiones de equipos de comunicación perpetradas por el régimen israelí. El gobierno libanés y el movimiento de resistencia islámica de Líbano, Hezbollah, han responsabilizado directamente a Tel Aviv de los ataques sin precedentes, para los que han prometido una dura respuesta. Recuerdan que la entidad sionista durante toda su historia ha mantenido un carácter criminal e irrespetuoso hacia las normas internacionales.
¿A qué estamos apostando hoy? A Israel, cuya historia en los últimos 75 años ha sido completamente criminal. Estamos tratando con un enemigo que ignora todas las leyes internacionales y humanitarias, que no muestra preocupación por nadie. ¿Puede continuar esta conducta? ¿Dónde está la opinión pública mundial? ¿Dónde está la humanidad mundial? A la luz de lo que está sucediendo en Gaza y el Líbano, ¿dónde están? A su vez, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó categóricamente los estallidos de víveres que mataron indiscriminadamente a decenas de civiles. Afirmó que quien esté detrás de estos ataques tiene como objetivo sembrar el terror, tanto en el país árabe como en la zona. Aunque los ataques parecen haber sido selectivos, han provocado daños colaterales graves e indiscriminados entre la población civil. Varios niños se encuentran entre las víctimas. Considero esta situación sumamente preocupante. Solo puedo condenar estos ataques que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad del Líbano y aumentan el riesgo de escalada en la región. Desde Teherán, el presidente del país persa, Masoud Pezeshkian, aseguró que los criminales israelíes recibirán definitivamente su castigo justo y urgió a los organismos internacionales a cumplir con su responsabilidad ante las atrocidades del régimen sionista. Expresamos nuestras más profundas condolencias y solidaridad al querido pueblo del Líbano por el martirio y las heridas de miles de ciudadanos libaneses como resultado del traicionero asesinato en masa llevado a cabo por el régimen terrorista mediante la explosión de dispositivos de comunicación sin tener en cuenta las diferencias entre los civiles y los demás. Dios es invencible y se vengará, y el criminal definitivamente será castigado justamente. De igual modo, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, quien visitó a varios ciudadanos libaneses que fueron trasladados a Irán para recibir tratamiento médico, subrayó que estos crímenes cometidos por los sionistas en el Líbano se deben a la incapacidad de enfrentarlos cara a cara y a sus continuos fracasos ante la resistencia. Volvemos al diálogo en el porqué de las noticias, conversando con Tadeo y con Nicola. Bueno, Nasrallah, secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, afirma que estas incursiones cibernéticas masivas, además del régimen israelí contra su país, fueron una declaración de guerra. Nicola, ¿pudiéramos decir que comienza la cuenta regresiva para un enfrentamiento a gran escala? Mira, yo creo que la resistencia libanesa, así como el Frente de Resistencia en su conjunto, con Irán a la cabeza, han sido lo suficientemente inteligentes para no caer en el juego de la entidad criminal. El Estado sionista quiere ir escalando peligrosamente porque quiere involucrar a Estados Unidos y a los países de la OTAN en esta guerra para que los salven de la resistencia palestina y la resistencia libanesa. Hay una máxima, Jaime, que dice que no se debe ir a la guerra en el momento y lugar que elige el enemigo. Entonces acá yo creo que la inteligencia de Hezbollah, la inteligencia de Irán, Siria, los palestinos, van a elegir el momento preciso. Van a seguir escalando en esta guerra de desgaste que no solo, Jaime, ha sido larga y destructiva para el pueblo palestino, sino que está destruyéndose la entidad criminal desde su interior. El Estado infanticida ha visto salir a más de 1 millón de colonos sionistas fuera del país. Hay un promedio de 6.000 sionistas diarios que salen por los diferentes puntos, principalmente el aeropuerto Ben Gurión, salen para afuera, y el 60% de los colonos extranjeros están pidiendo pasaporte en sus países de origen. El más del 30% del Producto Interno Bruto, cerca de 50.000 empresas se han perdido. O sea, hay una quiebra total de un Estado que va a necesitar varios lustros para recuperarse de esta guerra. No hay premura, no hay apuro. Creo que el Frente de la Resistencia debe seguir en esta guerra de desgaste, porque ya la entidad criminal que tiene los días contados resulta ser que van a ser mucho más temprano que tarde, Jaime. Gracias, Nicola. Tadeo, ¿qué opinión te merece esto a ti también? Bien, creo que es necesario recalcar que la misma arrogancia de Israel es su peor enemigo. Hoy lo repetía Hassan Nasrallah, de que tanto Netanyahu
que en realidad su apellido es Mileikovsky, como también Yoav Galán y los demás, son los responsables de acelerar la caída total del régimen sionista. Han cometido todos los errores y, como estábamos analizando y como también bien lo explicaba Nicola, están en un momento de desesperación total porque los números no cierran los números para esta entidad criminal que se está dando un duro golpe económicamente, socialmente, una ebullición social importante con las protestas incluso en contra del régimen de Netanyahu. Hay una sangría constante, no logran tampoco desde el área militar, por lo cual están cerca del colapso final, y si ellos están tratando de acelerar todo esto para salir de la encerrona en la que se encuentran, de la encrucijada en la que están, pero como bien lo menciona Nicola, la estrategia del desgaste ha sido la mejor arma en mucho tiempo que se ha aplicado en contra de esta entidad y es la que ha mostrado la mayor efectividad. Por lo cual, lógicamente, dentro de las mentes militares del eje de la resistencia están todos los escenarios. Esta agresión criminal de Israel va a ser respondida, pero como lo dijo Hassan Nasrallah, tal vez no hoy, no mañana, ni pasado, pero que va a ser respondida, va a ser respondida. Lo mismo que con la muerte de Ismail Haniyeh, que también Irán prometió que iba a ser dura la respuesta, y esto también le quita el sueño a muchas de las personas en Tel Aviv, los cuales ya no saben a lo que se están enfrentando, no saben a qué se refieren cuando están hablando de una guerra regional, y ellos están totalmente equivocados, y de continuar con esta política lo único que hacen es acelerar la caída del régimen, el cual ya se ha visto sumamente dañado, y que a excepción de que se cambie rotundamente un golpe de timón, digamos, de la situación actual, su fin está más cerca que lejos. Siempre se ha dicho que no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo, existe terrorismo. Y digo esto porque a pesar de algunas condenas internacionales, pues no se enfatiza en decir que han sido atentados terroristas, como si los atentados de Israel fueran buenos y los atentados de Hezbollah, supuestamente para Occidente, fueran los malos. Si esto hubiera sido a la inversa, Nicola, si esto hubiera sucedido desde el Líbano hacia Israel, ¿de qué estaríamos hablando? Incluso, ¿de qué estaría hablando el mundo en sus redes sociales hoy en día? Bueno, lo que tú planteas es bastante cierto. El mundo estaría escandalizado, toda la prensa occidental sometida al poder sionista, que tiene un control muy amplio de las agencias occidentales, estaría, pero no dejaría de hablar ningún segundo durante todo el día. Sin embargo, en este caso tú puedes ver que hoy en día ellos están guardando silencio. Norteamérica, Reino Unido, Francia, no hablan del tema, lo callan, lo omiten. Es una forma de apoyar a esta entidad criminal que sabemos perfectamente bien que Occidente actúa como criminales también a través de el estado infanticida. Y aquí, Jaime, quiero decir que hay un aspecto muy importante que quiero agregar. Es momento que la sociedad sionista, la sociedad de Palestina ocupada, se rebelen contra sus gobernantes, porque esos gobernantes están llevando a esa sociedad a una guerra interminable que no cumple con los objetivos propios, sino que está cumpliendo con objetivos de una camarilla absolutamente desviada, psicopática. Piensa tú, Smotrich, Ben-Gvir, Galán, el propio Netanyahu, son psicópatas, pero la sociedad entera en su conjunto no es psicópata, de modo que es momento que la sociedad sionista se rebele contra sus gobernantes, porque los empujan a ellos a una guerra que no la necesitan, o en su defecto que tomen sus pasaportes y que se vayan de allí, porque además que no pertenecen a su lugar, Jaime. Gracias, Nicola. La verdad que yo no puedo concebir y pensar cómo pueden conciliar el sueño cada día, ¿no? Sabiendo que bajo sus decisiones están muriendo miles y miles de personas, niños, mujeres, ancianos, en fin. Bueno, no tenemos tiempo para más. Solo quiero agradecerles sus opiniones, su análisis aquí en esta edición especial del Porqué de las Noticias e invitarlos a un próximo encuentro. Claro que sí, siempre habrá espacio por Hispan TV para el diálogo. Y nosotros despedimos la edición de este jueves. Pero mañana
Mañana estaremos de regreso, como siempre, por Hispan TV, en nuestra pantalla tradicional y en nuestra página web hispantv.com, donde además pueden revisar otras ediciones de nuestro programa y seguir las noticias, como lo hacen muchos también a través de nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Pásenlo bien.